Hola, buenos días, saludos. Soy Mauricio Cheto Cruz, soy el gerente de Conexis. Yo doy una cordial bienvenida a esta charla sobre consorcios inteligentes en contrataciones públicas. Le envío un cordial saludo a nuestros suscriptores allá en la República Dominicana y a todos los participantes del día de hoy. Todos bienvenidos. Hoy, nuestro experto que yo voy a presentar nos va a hablar sobre las reglas actuales que rigen los consorcios para participar en contrataciones públicas, según lo establecido en la nueva ley de contrataciones públicas que recién entró en vigencia. Sus preguntas son bienvenidas, con todo gusto las vamos a atender y estimamos una duración máxima de 1 hora para todo el webinar de hoy. Nuestro experto, muchos lo conocerán, es el licenciado Luis Ernesto Peña. Él es abogado especializado en temas de compras públicas, derecho público y político, electoral, constitucional, graduado en George Washington University, en la Escuela de Leyes, y en España, también Universidad de Castilla-La Mancha, y en la Universidad Católica Madre y Maestra en la República Dominicana. Luis Ernesto es socio de la firma Martínez Peña y Fernández en Santo Domingo. Y aquí lo veo que está ya en la pantalla. Hola, Luis Ernesto, bienvenido. Buen día, Mauricio. Feliz siempre Buen estar. día. Hola a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y antes de empezar, un poquito de Conexis. Nosotros nos especializamos en inteligencia para licitaciones. Tenemos 3 líneas de servicios que son la parte de leads para identificación de oportunidades, analytics para estudios de mercado, precios, competidores, y training, que es donde estamos en este momento, que es entrenamiento permanente para unidades de ventas a gobierno. En nuestro sitio web licitaygana.com, ahí pueden encontrar más información de todos nuestros servicios. Y para dar un ejemplito breve de lo que nosotros hacemos, desde nuestras plataformas, ustedes, y desde los correos electrónicos que reciben, ustedes, clientes de nosotros, los que son clientes, pueden estar al tanto de todo lo que se está publicando, no solo en el portal de compras públicas oficial, sino también en otras fuentes que nosotros revisamos, con fideicomisos y demás. A manera de ejemplo, por ejemplo, podemos entrar a alguna de estas compras. Por aquí había una que me había interesado. Cuando uno ingresa a una de estas oportunidades, esta es de un fideicomiso de adquisición de insumos médicos, hay bastantes cosas que son bien útiles que nuestros usuarios pueden hacer, y de todas a un clic. Les doy un ejemplo. Cuando ustedes ven la lista de los ítems que se están solicitando, con solo dar un clic en el código de categoría, yo puedo ver todas las compras previas que se han hecho de ese código con esa institución y con otras instituciones. Y ahora además pueden analizar esa lista de resultados con inteligencia artificial y preguntar lo que ocupen. Como por ejemplo en este caso, le pusimos dame escenarios de pricing para vender 500 cajas de guantes de cirugía con un precio de referencia de 420 por caja. Y entonces aquí vamos viendo los escenarios que se van presentando, y yo puedo ir definiendo diferentes tipos de estrategias. Puedo preguntar lo que quiera y puedo ir recorriendo y analizando, digamos, las respuestas que se van presentando. También desde la ficha que nosotros les presentamos de información, puedo ver compras futuras de esos artículos. Entonces tenemos
un visor de planes de compra y contrataciones. Aquí tenemos guantes de cirugía y vamos viendo esa información conforme va siendo publicada en los planes de compra y puedo irme proactivamente eh, programando o preparándome para esas convocatorias. Igual puedo revisar los pliegos con inteligencia artificial. Vamos a ver si este es un pliego que estamos revisando con inteligencia artificial. Yo le puedo preguntar, eh, de diferentes formas. Vean esta pregunta, por ejemplo, que le hago aquí. Me hace un cronograma, es que sugiere un cronograma de pasos para preparar una propuesta técnica altamente competitiva, iniciando hoy y detallando elementos a considerar. Y entonces aquí van eh, día por día, cronograma sugerido, día cero, cuáles son los aspectos que tengo que considerar, día uno, acción uno, construir el expediente técnico por ítem, y así sucesivamente. Entonces, el, el, todo esto es inteligencia artificial que me está ayudando a diseñar mejor mis, eh, mis propuestas. Y por último, les voy a mostrar esto que son los formularios. Cuando uno da clic, tiene a su disposición los formularios que se requieren para presentar la propuesta técnica y económica, y el sistema también me ayuda a completarlo. Este es el formulario de la propuesta económica. Aquí ya viene todo completo, ¿verdad? Los diferentes productos con los precios, y yo puedo hacer variaciones, ¿verdad? Aquí está 420, pongo 400 y ya todo se actualiza, todos los totales se actualizan. Aquí me dice cuáles son las diferencias, salen todos los totales, y después nada más sería generar el documento para presentarlo. Entonces, como vemos, en una visión global, tenemos diferentes tipos de herramientas que me pueden ayudar en diferentes instancias, digamos, para lo que yo vaya necesitando para desarrollar y presentar mejores propuestas y ganar más contratos, que es lo que andamos buscando. Bueno, bienvenido, Luis Ernesto. Eh, Voy a dejar de compartir mi pantalla y adelante. Listo, ahí está la pantalla. La, Bien, ahí se ve correctamente. se ve pero no modo, ahí está, ahora sí, ahora está, ahí está perfecto. Gracias, Luis Ernesto. Ok, perfecto. Gracias, Mauricio. Siempre un placer compartir aquí con el equipo de Conexis y la idea de ir conociendo sobre las figuras que ya conocíamos antes, pero que tienen nuevas regulaciones en la ley que estamos estrenando, que es la ley 4725 y su reglamento también, que es el 52-26. Y uno de ellos es una figura que prácticamente todo el mundo conoce, pero sobre todo se usa mucho en procedimientos de obras, pero realmente el consorcio es una figura que está abierta para todo tipo de procesos. Y la idea es ver qué elementos nuevos hay que tener en cuenta, no solamente para poder preparar mejor un consorcio, sino también para luego de prepararlo saber qué exposiciones, qué riesgos hay para los oferentes. Entonces, la idea es que podamos hacerlo lo más interactivo posible. Déjame ver. Sí. Por lo que sientas en la libertad de escribir en el chat, yo siempre lo tengo abierto, de manera que cualquier pregunta la pueden ir haciendo y yo lo voy a respondiendo en la medida que vaya avanzando la conversación. Entonces, partiendo de su definición, podemos identificar las características principales del consorcio. Y si vamos a la propia ley, en las definiciones vemos que define el consorcio como un acuerdo temporal que suscriben dos o más personas con el objetivo de participar en un procedimiento de contratación pública para realizar una obra
o prestar servicios o suministrar bienes. Entonces, si le hacemos una disección a esa definición, vemos que la principal característica del consorcio es su temporalidad. Es decir, que es un acuerdo que tiene una duración definida. Es decir, no puede haber un consorcio indefinido como si fuera una figura jurídica, como si se tratase de una empresa, por ejemplo. Y otra característica que está atado también a esa temporalidad es que tiene como objeto participar en un procedimiento de contratación pública. Entonces, digamos que esa temporalidad estará siempre atado a la duración de ese procedimiento y de resultar adjudicado, entonces también estará atado a la duración del contrato. Y una vez termine ese contrato, entonces ese consorcio igualmente encontrará su objeto culminado y por tanto terminará. Por lo cual la temporalidad estará relacionada de manera intrínseca con el procedimiento, ya sea adjudicado o no. Otra característica que se saca de esta definición es que deben ser dos o más personas, dígase que no solamente son dos, pueden haber más, y que esas personas pueden ser físicas o jurídicas. Dígase que no necesariamente debe ser una empresa, sino que puede ser un consorcio entre una empresa y una persona física, entre dos personas físicas y una empresa, como usted lo desee configurar. Pero evidentemente que lo que lo convierte en un consorcio es la unión de dos. Y que esto puede ser tanto para obras, servicios o suministración de bienes. Y esto lo podemos ver también en la definición de proveedor, que lo define como toda persona física o jurídica o consorcio que potencialmente le pueda adjudicar un contrato. Y una característica que se saca de la definición de proveedor, la vamos a ver luego, y es que el consorcio es considerado como un solo proveedor. Y por tanto, esto hace que deban considerarse como unificadas las características de los miembros del consorcio, pero esto ocurre para bien y para mal. Y de manera específica, esta ley trae, digamos, desarrollos en las cosas que tienen que ver para mal. ¿Sabe? Y para mal en el sentido de que si existe algún tipo de sanción o de incompatibilidad o de inhabilitación desde el punto de vista de conflictos de interés para participar en un procedimiento determinado, entonces eso arrastrará no solamente a la empresa que tiene la inhabilitación, sino que arrastrará a todo el consorcio. Entonces, por eso que todo el tema de actuar como una sola persona, es decir, de que se trata de un solo proveedor, tiene consecuencias directas en la evaluación, en las sanciones y en lo relativo a la responsabilidad, ya que frente al Estado, no se, o sea, tan pronto ese consorcio se une, entonces frente al Estado lo que hay es una sola persona y por tanto un solo responsable, lo que hace que esa responsabilidad sea compartida por ambos frente al Estado, independientemente de cuál sea el rol de cada uno en el determinado consorcio. Es decir, que es importante que todos los miembros de un consorcio puedan, o sea, o tengan el celo y la vigilancia de que sus compañeros o sus compañeros dentro de ese consorcio cumplan con la ley, no solamente lo relativo a la ejecución del contrato, sino lo relativo a su capacidad para contratar con el Estado. En el artículo 35 de la ley 47-25 se desarrolla todavía más lo que acabamos de decir respecto de la responsabilidad. Pero también vemos que habla de todo lo relativo al acuerdo del consorcio. Es decir, que si ustedes se fijan, se habla de que ese consorcio, las dos personas o más, podrán presentar una oferta en conjunto y actuando como una sola, y que son considerados como consorcio, asumiendo la responsabilidad solidaria frente a la institución contratante. ¿Qué quiere decir esto? Que no obstante yo en el contrato de consorcio haya elegido o haya asignado cuáles eran los riesgos y responsabilidades de cada empresa dentro de dicho consorcio frente al Estado, esa obligación de ejecutar
el objeto del contrato recae sobre el consorcio como uno solo. Por tanto, cuando me hablan aquí de que esa responsabilidad es solidaria, quiere decir que cualquier sanción o cualquier consecuencia que acarree ese incumplimiento lo pagarán ambos miembros del consorcio. O sea, lo pagará el consorcio como un todo o el consorcio como un solo oferente, como una unidad, que es como lo considera la ley. Entonces, si ustedes se fijan al final, habla de que ante una eventual contratación no se dan considerados personas diferentes y las obligaciones de cada uno de los actuantes y su papel o función y el alcance de la relación de conjunto y las partes con institución contra el objeto de la oferta. Entonces, además de esta responsabilidad compartida dentro del consorcio, entonces luego entra en juego lo relativo a las inhabilidades. Como ustedes saben, el famoso artículo 14 de la ley 340-06 ya pasa a ser varios artículos, entre ellos se encuentra el artículo 38, que habla de la inhabilidad, inhabilitaciones absolutas y relativas, definiendo las relativas como aquellas que se limitan a un determinado ente, órgano o institución, y que en consecuencia no podrán ser oferentes ni contratar con dichos entes, los órganos e instituciones referidos en el artículo 2 de la ley, ni las personas físicas o jurídicas en los términos siguientes. Entonces, en este artículo se habla de manera específica, en el párrafo 4, que cuando una de las personas físicas o jurídicas que formen parte de un consorcio se encuentre incursa en una de las inhabilidades previstas en este artículo, la inhabilitación será aplicable al consorcio en su conjunto. Es decir, que de la mano con la responsabilidad solidaria viene entonces la inhabilitación completa del consorcio. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando yo sí profundizo en las consecuencias que establece la ley para aquellos que vulneren a sabiendas todo el tema de las inhabilitaciones y participen dentro de un proceso. Entonces, de que yo no me vea acompañado de de una empresa o un consorcio que tenga esas inhabilitaciones y que por tanto en consecuencia yo no vaya a acarrear esas sanciones por tratarse de esa responsabilidad solidaria, ya que aunque en materia penal existe la personalidad de la pena, no obstante, yo podría acarrear consecuencias de inhabilitación de registro de proveedor del Estado, etcétera. Ahí Gando nos pregunta si puede un consorcio suscribir una enmienda a su acuerdo para extender su duración temporal a los fines de participar en otro proceso de contratación pública de objeto similar al que fue objeto principal en el acuerdo consorcial. Mira, en la respuesta directa a tu pregunta sería que no, porque el, el consorcio se supone que tiene una finalidad particular relacionada con un proceso. Es decir, yo no celebro un consorcio para ver si yo gano algún tipo de proceso X, sino que se supone que en el acuerdo de consorcio yo debo específicamente decir que estoy constituyendo ese acuerdo de consorcio con la finalidad de participar en un determinado proceso. Y sabemos que los procesos tienen nombre y apellido y número de referencia, lo cual quiere decir que si yo perdí ese proceso, entonces ese acuerdo de consorcio no debería funcionar para otro proceso, sino que debe ser específicamente relacionado a un proceso. Porque de hecho, una vez yo gane, entonces el consorcio se formalice ya con un RNC y todo, estará atado precisamente a ese consorcio. Eso es, digamos, lo que debería hacer, porque incluso mi registro de proveedor del Estado provisional, que lo vamos a ver luego, que es el que me dan antes de yo ganar, también estaría atado a ese acuerdo y a ese proceso. Sin embargo, y aquí digamos que hablando ya más de la experiencia desde la práctica, eh, me ha pasado de que el registro de proveedor del Estado provisional me permiten utilizarlo en otros procesos y que
o sea, el acuerdo de consorcio, si se hace de manera genérica, me permite, si no he ganado, me permiten entonces utilizarlo en otros procesos. Sin embargo, esto es algo o sea, que se hace en la práctica desde mi punto de vista fuera de la ley, ya que lo correcto es que se haga un acuerdo de consorcio relacionado directamente con un proceso. Es decir, que ese acuerdo de consorcio mencione con nombre y apellido el proceso para el cual pretende participar. Y muchos, y eso sería mucho más así si se gana. Es decir, si yo gano y ejecuto un, un contrato con ese consorcio, entonces yo debería formalizar ese consorcio cuantas veces sea necesario para un determinado proceso. Domingo hace unas preguntas, sí, en consorcio con empresas extranjeras o que tengan su empresa matriz en el extranjero, cómo validar sus experiencias técnicas y profesionales, así como su solvencia económica, de forma que podamos utilizar sus activos financieros como vale de garantía o línea de crédito requeridas en los procesos. Mira, es una muy buena pregunta. Y al final dependerá del pliego, porque la ley lo que establece son criterios de evaluación, criterios de verificación y establece una obligación de hacer una debida diligencia de todos los elementos que se aportan en un proceso para verificar su cumplimiento. Entonces, si por ejemplo, si el procedimiento ha sido diseñado pensando precisamente en que empresas extranjeras puedan participar, deben tener los requisitos de qué tipo de entidad financiera puede garantizar esa solvencia, ya que hay muchas formas de verificarlo y hay muchas formas también de confirmarlo, ya sea porque si son entidades financieras internacionales con ciertos avales, entonces se puede perfectamente verificar, igualmente estado financiero, y igual lo que tiene que ver con la experiencia técnica, porque yo puedo tener experiencia tanto en el sector privado como en el sector público y que puede ser en el sector público internacional. Puede ser, yo puedo tener certificaciones de otros gobiernos en un determinado rubro que yo también lo puedo verificar. O puedo tener experiencia en organismos internacionales bilaterales, como son, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial, en la ejecución de algún proyecto con financiamiento de esas entidades que pueden validar esa experiencia técnica y que puede ser perfectamente acreditado en un consorcio para complementar la participación en un proceso. Y puedo hablar, digamos, desde mi experiencia personal, asesorando precisamente consorcios. Yo he asesorado consorcios que tienen una empresa local y que tienen una empresa internacional y que todo lo relativo a la experiencia lo tiene la empresa internacional y la empresa local no tiene ninguna. Y eso es perfectamente acreditable dentro de un procedimiento porque es precisamente una de las razones principales por las cuales yo constituyo un consorcio, que es para unir esas características. Yo puedo tener una empresa que la meto en el consorcio solamente para cumplir con la parte de la solvencia financiera, por ejemplo, ya que hay procedimientos donde yo necesito tener ese tipo de solvencia dependiendo de cómo se estructure el financiamiento o el pago. O puedo tener una empresa solamente para que agregue el conocimiento y la experiencia para un determinado proceso. Pero, y volviendo a la primera pregunta, si yo tuviera, digamos, que construir el caso o la defensa de la posición, vemos que en la definición de consorcio habla de que es un objetivo común de participar en un procedimiento de contratación. Es decir, que no se trata de participar en procedimientos de contratación pública o de ofertar al Estado, sino que en la definición me habla específicamente de que se trata de participar en un procedimiento de contratación pública. Es decir, que ese consorcio debe estar atado a, a un procedimiento en, en particular. Ahora bien, esto es algo que lo estoy derivando de una lectura de la ley, pero no es algo que establezca la ley de manera particular. Bien, entonces,
En el reglamento 5226 vemos una regulación más profunda de lo relativo al consorcio, siguiendo unos de esos primeros requisitos, el registro obligatorio individual. ¿Qué quiere decir esto? Que una cosa es que yo como consorcio tenga un registro de proveedor del Estado que será siempre provisional porque el definitivo vendrá con la adjudicación. Y otra cosa es que esas empresas miembros del consorcio no lo tengan. Entonces, el reglamento 5226 obliga a que cada persona o cada empresa, cada persona física o jurídica que participe dentro del consorcio debe tener un registro de proveedor del Estado. Aquí, digamos, un detalle que me ha pasado también y es que el registro de proveedor del Estado de una de esas empresas igualmente puede ser provisional. Es decir, supongamos que yo tengo una empresa local, una empresa internacional que formará parte de ese consorcio. Bueno, yo puedo tener un registro de proveedor provisional de una de las empresas y un registro de proveedor definitivo de una de ellas y que entonces el registro, como vamos a ver luego, del consorcio sea también provisional. Otro requisito esencial del consorcio es que debe existir, debe acreditarse el acuerdo o convenio por el cual se formaliza donde digamos, se incluya el objeto, que como hemos hablado debe ser un objeto atado a un procedimiento particular, las obligaciones de cada parte, la capacidad de ejercicio de cada miembro y la solvencia económica y financiera y la idoneidad técnica y profesional de cada participante. Entonces, dicha solvencia deberá ser considerada expresamente, lo dice la ley, perdón, el reglamento, como mediante la sumatoria acumulada de las credenciales de cada uno de los miembros. Dígase, yo puedo tener una empresa que sea la que tenga los 10 años de experiencia, si es lo que se pide. Puedo tener otra empresa que sea la que tenga la solvencia financiera y así sucesivamente dependiendo de los requisitos, de manera que ese consorcio será lo que unirá todos los requisitos y deberán ser evaluados de manera conjunta. Ahora bien, en lo relativo a las inhabilitaciones, entonces como hablamos anteriormente de que había un arrastre y una responsabilidad solidaria, entonces evidentemente que yo no puedo decir, ah, no, mira, tal empresa tiene una inhabilitación, pero yo no la tengo, entonces si lo veo de manera sumatoria, entonces eso hace que el consorcio no tenga problemas. En ese caso no es así. Cuando se trata de inhabilitaciones, entonces eso arrastra a todos. Y uno de los requisitos que debe tener ese acuerdo de consorcio es precisamente que se establezca cuál sería el rol de cada uno y cuál sería no solamente la obligación en términos de la ejecución del contrato, sino también lo que aporta cada uno a la mesa. Otro requisito que debe establecerse es que en ese acuerdo de consorcio debe hacerse una designación de un representante o un gerente único, dígase, de quién sería el, el jefe o el responsable de comunicación principal frente al Estado de cara al consorcio. Como habíamos mencionado anteriormente, el consorcio inicialmente es una inscripción provisional para su participación y en caso de resultar adjudicado, el consorcio debe obligatoriamente obtener su registro definitivo y el momento para hacer esto es antes de la suscripción del contrato. Y una vez formalizado todo eso, y también el contrato, usted tendrá su número de RNC particular en la DGI y podrá aperturar cuentas y todo para que se le pague al, al consorcio. Yo aquí he elaborado 10 puntos, pueden ser más. Aquí evidentemente estoy agregando puntos que no están en la ley, pero son desde mi punto de vista, desde mi experiencia y desde la recomendación de las mejores prácticas internacionales que deben asegurarse de tomarse en cuenta al momento de redactar un consorcio. Lo primero que yo diría es buscarse un buen abogado o un buen experto en la materia, porque el consorcio de resultar adjudicado es una especie de sociedad, pero una sociedad en la cual usted también está atado al Estado, ya que ese consorcio tiene un objeto finito, tiene un objeto exclusivo, que es la ejecución de un determinado contrato.
y si hemos hablado de que esa responsabilidad es compartida, entonces yo diría que el acuerdo de consorcio es la mejor herramienta para usted, digamos, establecer las condiciones de ejecución y las reglas, lo que serían como una especie de las reglas de gobierno corporativo de ejecución de ese contrato en dicho consorcio. Entonces, lo primero, y esto es una obligación legal, es la definición clara del objeto y alcance del consorcio. Que mi recomendación es siempre hacerlo lo más específica posible y lo más atada al procedimiento posible. Lo segundo es la distribución detallada de roles y responsabilidades dentro de esa ejecución, ya que cuando usted firme el contrato lo firmará el consorcio y lo firmará a quien se designó como gerente de dicho consorcio. Sin embargo, a lo interno es importante que se encuentren detallados esos roles y esas responsabilidades, ya que aunque frente al Estado será responsable el consorcio, eso no quiere decir que a lo interno usted no tenga la manera de buscar cómo repetir contra aquella persona que incumple, puede buscar algún tipo de resarcimiento ya luego que el consorcio termine. Otra cosa que tiene que haber es una coherencia entre la capacidad acreditada y la ejecución real. Dígase de que si usted está poniendo que una persona es la que va a aportar la experiencia, luego no puede resultar que en la responsabilidad de ejecución sea una empresa diferente a la que tiene la experiencia. La idea es precisamente que esa persona que va a aportar la experiencia sea que lo ejecute. La designación de representante único, el régimen de responsabilidad interna, como hablábamos, esto se llama responsabilidad interna porque a lo externo la responsabilidad es compartida y solidaria frente al Estado, pero a lo interno puede perfectamente dividirse quién tiene cada responsabilidad. La regla de gobernanza y la toma de decisiones, el régimen financiero y flujo de pagos, dígase cómo será repartido los beneficios, dependiendo de lo que cada uno aporte y también los costos de quién va a financiar cada qué etapa, gestión de riesgos y cumplimiento, las condiciones de entrada, salida y sustitución de miembros. Esto es muy importante, ya que casi siempre todo, como todo consorcio, como toda sociedad, así como toda relación de noviazgo matrimonial, al principio todo es muy bien. Sin embargo, luego pueden venir problemas y usted puede tener la necesidad de que salga, de que se tenga que sustituir un miembro del consorcio. Por ejemplo, si se identifica, o sea, un escenario que yo pondría es si se identifica que uno de esos miembros del consorcio está dentro de un régimen de inhabilidad que va a registrar, perdón, que va a arrastrar a todo el consorcio, entonces eso debería ser un escenario para que se sustituya ese miembro y que entre otro. Igualmente, todo lo relativo a la preparación para la adjudicación y a la ejecución de, del contrato. Entonces, ¿cómo termina un consorcio? Hay más escenarios, pero hay dos escenarios principales. El escenario principal, número uno, es el cumplimiento del objeto, es, digamos, la terminación natural. Yo conformé un consorcio para un procedimiento, resulté adjudicado, todo salió perfectamente bien, ejecutamos ese contrato, pagaron, y entonces ya luego nos repartimos los beneficios y se acabó el consorcio. Esa es la terminación natural de ese consorcio. Sin embargo, como casi siempre sucede en la vida, pueden ocurrir problemas y puede existir una terminación anticipada de ese consorcio, que puede darse por voluntad de las partes. Sin embargo, existen restricciones obligatorias, legales y naturales a esa terminación. En primer lugar, no puede afectar la ejecución del contrato, porque tan pronto yo termino un consorcio y no he terminado de ejecutar un contrato, entonces yo estaré cayendo en incumplimiento para el Estado y soy pasible de que el Estado me someta por ese incumplimiento y como hemos hablado, esa responsabilidad será compartida por todas las empresas que forman parte del consorcio. No, esa modificación del consorcio, esa terminación no puede alterar las condiciones de la adjudicación y no puede implicar una sustitución no autorizada de miembros. Y cuando hablas de sustitución no autorizada, es que se supone que cuando un consorcio gana un determinado procedimiento, lo hace precisamente porque sus miembros no solamente tienen la capacidad para contratar, sino que también tienen la calidad para contratar, lo que lo hace una especie de contratación intuito persona, es decir, relacionada con la identidad de los contratantes, precisamente por todo el tema de las inhabilitaciones y también por el tema de que si el consorcio cumple como un todo
con las condiciones de un determinado proceso, si uno de esos miembros sale, entonces, por ejemplo, si salió el miembro que tenía la experiencia o la solvencia financiera, entonces eso hace que el consorcio ya no cumpla con las condiciones del proceso y por tanto que entre una especie de default con el contrato. Entonces, por tanto, la sustitución de los miembros, aunque es perfectamente posible, debe hacerse con autorización de la entidad contratante y con el mantenimiento de la capacidad equivalente, que igualmente, evidentemente, estará atado a esa autorización, porque o sea, la autorización solamente puede venir si ese miembro que sustituyó suple lo mismo que suplía esa empresa saliente en términos de cumplimiento del contrato y de cumplimiento de las condiciones. Y por tanto, aunque es perfectamente posible, debe hacerse con autorización y asegurándose de que se cumpla eso. Entonces, todos estos son elementos que o sea, es mi recomendación de que estén cubiertos en su acuerdo de consorcio de manera que usted no tenga problemas luego. Sobre todo problemas no tanto, o sea, no solamente en términos de problemas legales o financieros, sino también problemas serios con el Estado o que puedan afectar su capacidad futuro de contratar con el Estado, ya sea con una afectación, con una suspensión eh, temporal o permanente de su registro de proveedores. Bien. Hasta aquí lo que tenía preparado para ustedes. La idea con esto es que esto sirva de provocación, de profundizar en estos conocimientos y cualquier duda quedo abierto a sus preguntas en el chat o en cualquier momento que tengan algún tipo de inquietud. Muchas gracias, Luis Ernesto. Muy importante, ¿verdad? Esta charla para los equipos de ventas a gobierno para entender mejor, ubicarse y planear mejor sus participaciones en consorcio. Para que puedan repasar la charla en nuestro sitio web licitegana.com, en la sección de noticias y eventos, aquí van a poder revisar el video próximamente. Próximamente es en los siguientes días. Igual pueden revisar otros videos de otros países y de República Dominicana de charlas anteriores que nosotros hemos desarrollado. También tenemos aquí la parte de noticias, tenemos esta que es para referidos. Si ustedes conocen alguna empresa que podría interesarse en los sistemas, los servicios de Conexis, no solo de capacitación, sino también de acceso a las plataformas de inteligencia artificial para licitaciones y demás, pueden entrar aquí y aquí llenan ahí los datos y eso los beneficia a ustedes y beneficia a la empresa a la que están refiriendo. Ese programa lo tenemos en todos los países y ha funcionado muy bien. Lo último también es que estamos ya en Guatemala, empezando Guatemala, entonces si alguna de las empresas tiene interés en Guatemala, ahí nos puede ir contactando para que tenga acceso. Estaríamos México, Costa Rica, Guatemala, Panamá y la República Dominicana. En la República Dominicana contamos con una muy amplia comunidad de usuarios, de clientes de nosotros, en su mayoría empresas medianas, grandes, empresas transnacionales, y siempre les estamos muy agradecidos y trabajando para brindarles mejores servicios cada día. Para terminar, les muestro como siempre el sondeo final. Si alguno de ustedes requiere información o quisiera recibir información adicional de Conexis en República Dominicana, tenemos ofertas especiales ahora de Semana Santa, de inteligencia artificial, formularios y demás. La opción 1, la opción 2, igual para Costa Rica, México o Panamá. Y la opción 3 es si ya son suscriptores de nosotros y requieren algún servicio, digamos, la activación de algún cliente,
de algún usuario adicional o un repaso o lo que fuera. Entonces ahí están disponibles esas opciones por si alguno tiene interés en alguna. Y por lo demás, nosotros nos despedimos hoy agradeciéndoles a ustedes su participación y vamos a verlos próximamente en el mes de mayo. Sería el siguiente webinar en temas de contrataciones públicas de Conexis y ahí los estaremos convocando. Muchas gracias Luis Ernesto, como siempre, por tu eh, participación, tu charla siempre tan bien enfocada y tan de valor práctico para oferentes. Y estamos en comunicación. Gracias, nos despedimos. Saludos, que esté muy bien. Bye, Mauricio, gracias. Feliz día a todos. Feliz día.